Hace algún tiempo vi una historia en la que era un video corto, en la que mostraban un pajarito herido en el suelo, tirado en el suelo, y llegaba una persona que lo miraba y trataba de recogerlo con la intención de ayudarlo, pero el pajarito lo que hacía era, en su miedo y en su dolor del momento, el pajarito lo que hacía era tratar de defenderse pensando que lo iban a atacar y picoteaba a esta persona que lo quería ayudar. Le picoteaba las manos y igual la persona con mucho cariño y con mucho cuidado agarró al pajarito y lo empezó a cuidar hasta que sanara y fortaleciera sus alitas nuevamente. El cuidado de esta persona hizo que el pajarito dejara de picotearlo y se dejara cuidar. Eventualmente el pajarito sanó, sus alas se fortalecieron y se fue. Muchas veces nosotros como personas en situaciones de sufrimiento actuamos como este pajarito. Dios se quiere acercar a nosotros, Dios quiere cuidarnos, Dios quiere protegernos. Y atravesando situaciones de dolor, muchas veces nosotros en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, hablamos mucho, a veces más de lo que quisiéramos. Y cometemos el error de ser muy ligeros en hablar, en expresar, dejar salir nuestro dolor por nuestra boca. Yo soy así. Um, y muchas veces uno habla en el dolor, incluso uno puede llegar a hablar en contra de Dios, hablar mal de Dios. Eso me pasó a mí hace algún tiempo. Uh, en una congregación en la que yo estuve por mucho tiempo, hubo una temporada de mucho conflicto, mucho chisme, mucha división entre los hermanos de la iglesia. Eso creó, como les digo, mucho conflicto y para mí estas personas eran muy especiales porque se habían convertido casi en mi familia. Les tenía mucho cariño a estas personas y la forma en la que en la congregación se estaban manejando el conflicto, yo no estaba de acuerdo. Muchas de estas personas, la mayoría de ellas incluso, tomaron la decisión de cambiarse de congregación, se fueron de la iglesia. Para mí fue doloroso el simple hecho de que se hayan ido y yo me quedé en esa congregación. Era una iglesia bien pequeña. Me quedé en esa congregación, pero después de que ellos se fueron, se creaban chismes más grandes todavía y con muy malas intenciones, incluso a veces desde el liderazgo de la congregación. Cosas que yo sabía que no eran ciertas, pero que cuando les escuchaba me dolían mucho. Fue una época de sufrimiento espiritual, de sufrimiento físico, llegué a enfermarme y, como les digo, hablé, expresando mi dolor, expresando mi sufrimiento, hablé y dije cosas que no debía de decir aún en contra de Dios. Y aquí es donde en la lectura y en el estudio del libro de Job, leyendo Job en Job 40, versículo 8, dice: ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Era algo de lo que yo estaba haciendo, estaba queriendo condenar a Dios, buscando culpables o responsables de la situación, tratando de justificarme lo que yo había hecho. Pero a raíz de todo esto, de esta división, de todas estas situaciones que se dieron en la congregación, yo aprendí en ese momento que Dios tiene propósito en el dolor, y lo aprendí también estudiando el libro de Job. Dios tiene propósito en el dolor. Aprendí también de que con el tiempo aprendí de que hay situaciones de sufrimiento que a mí en esa ocasión a mí me hicieron madurar mucho espiritualmente. Fue una lección dura, pero fue una muy buena lección para mí. Me ayudaron a ver que
Sí era bueno tomarle cariño a las personas de las iglesias, a nuestros hermanos, pero que mi cariño hacia ellos no debía ser mayor que mi amor y mi fidelidad y mi fe en Dios. También aprendí que Dios tiene cuidado tanto de los que se van como de los que se quedan. Dios no permite el sufrimiento en vano. Nada de lo que pasó fue en vano, porque personalmente me hizo madurar, me hizo crecer, me hizo conocer más a Dios, buscar más a Dios. Y también con el tiempo lo pude ver haciendo lo mismo en las otras personas. Eso que me sucedió a mí le puede pasar a muchos de nosotros. Pasar por situaciones de dolor, pasar por situaciones de enojo, pasar por situaciones de mucho resentimiento entre hermanos, que eso le hace mucho daño tanto al que sufre, pero también a la otra persona, a la congregación, a la familia completa. Muchas veces es ahí donde nacen las raíces de amargura de las que nos habla el libro de Hebreos en el versículo 12:15, perdón. Y por ello surge la necesidad a raíz de estos sufrimientos que se dan en nuestras congregaciones y en nuestras vidas personales. Se da la necesidad y a la misma vez la oportunidad de poder acercarnos y hablar con las personas que están teniendo este tipo de situaciones en sus vidas, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia o en el trabajo. Se necesita un ministerio formado para ayudar a ver que Dios está obrando detrás de todo el sufrimiento. Gente que se pueda acercar a los sufrientes y les ayude, les acompañe y les ayude a ver que Dios está obrando detrás de todo este sufrimiento. No es en vano, que Dios tiene un propósito en lo que está pasando, y no permitir, no dejar al hermano lastimado, al hermano herido solo, sino que acompañarlo. No dejarlo solo, porque se corre el peligro de que se encierre en sus propios pensamientos, se cierre en sus propios razonamientos, y eso no está bien para su vida espiritual. Dios nos permite muchas veces pasar por situaciones de dolor para que nosotros sepamos cómo ayudar a alguien en situaciones de dolor. Y esto es lo que yo aprendo de este libro de Job. Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo, aún en medio del sufrimiento, pero es para que ayudemos a otros también a conocerlo y a verlo a Él, y ser acompañantes que ayuden a ver a Dios trabajando detrás del sufrimiento y en el sufrimiento, que nunca estamos solos, que no hay sufrimiento en vano, y que Dios tiene planes para nuestras vidas, y que las situaciones de sufrimiento a veces simplemente son para dejarnos una enseñanza que va a servir a alguien más en el futuro. Que el Señor les bendiga. Espero que esta reflexión sea de bendición para sus vidas.